Hola, hoy vamos a resolver un problema bastante típico de estática en 3D, que es el de calcular el momento respecto del punto O de la fuerza resultante ejercida por dos cables en el punto B. Vamos a leer bien el enunciado. Tenemos los cables AB y BC que se sujetan al tronco de un árbol muy grande para evitar que se caiga. Si se sabe que las tensiones en los cables AB y BC son de 555 y 660 newtons respectivamente, determine el momento respecto de O de la fuerza resultante ejercida por los dos cables sobre el árbol en B. Bueno, como podemos ver, ya nos han indicado los tres ejes del problema, por lo tanto no tenemos que inventarnos nada. Vemos que el árbol está orientado alineado con el eje Y y tenemos todas las coordenadas de los puntos, o sea, las podemos calcular. Y de hecho será el primer paso que tenemos que hacer, calcular las coordenadas del punto A, del punto B y del punto C, para luego definir los vectores BA y BC que nos permitirán describir las fuerzas en los dos cables de forma vectorial. Una vez que tengamos definidas las dos tensiones de forma vectorial, podremos calcular el momento de las dos tensiones respecto del punto O y luego sumarlos. O en alternativa, podemos primero calcular la fuerza resultante sumando las dos tensiones en forma vectorial y luego calcular el momento de la fuerza resultante respecto del punto O. Como primer paso, vamos por tanto a definir las coordenadas de los puntos. Tenemos que el punto A, si lo proyectamos sobre los tres ejes, vemos que sobre el eje X me da 0,75 en la parte negativa del eje X, por tanto será menos 0,75. Respecto del eje Y será 0 porque el punto se encuentra en el plano ZX, con lo cual su coordenada Y va a ser obviamente 0. Y luego para la coordenada Z tenemos que proyectar este punto sobre el eje Z, me da este punto de proyección que se encuentra, digamos, a 6 metros respecto del origen, con lo cual la coordenada Z será 6 metros positivos porque la proyección cae en el lado positivo del eje Z. Luego, el punto B, vemos que el punto B tiene solamente coordenada Y y esta coordenada vale 7 metros, por tanto será 0, 7 y 0. Y por último, el punto C, que está aquí, si lo proyectamos sobre el eje X me da 4,25 positivo. Sobre el eje Y será 0 porque está sobre el plano ZX. Y en cambio, la coordenada Z vale 1 metro y es positivo porque la proyección cae sobre el lado positivo del eje Z. Perfecto, entonces ahora que tenemos definidos los puntos A, B y C, vamos a definir los vectores BA y BC que luego me permitirán describir las fuerzas en forma vectorial. El vector BA lo calculamos como coordenada final, que es A, menos la coordenada inicial, que es B. Y esto será menos 0,75 menos 0, por tanto, menos 0,75 en la X. Después, 0 menos 7 me da menos 7. Y por último, 6 menos 0, o sea, 6. Y luego, el vector BC es igual a C menos B, pues lo mismo, ¿no? Entonces, 4,25 menos 0 me queda 4,25. 0 menos 7 me da menos 7. Y por último,
1 menos 0, 1. Ahora, ¿cómo vamos a utilizar estos vectores para definir las fuerzas TBA y TBC? Como ya tenemos los módulos de estas dos fuerzas, para expresarlas en forma vectorial tenemos que multiplicar su módulo por el vector unitario correspondiente. O sea, la fuerza TBA es igual a su módulo por el vector unitario que va de B hacia A. Y la fuerza TBC, lo mismo, el módulo de TBC por el vector unitario que va de B hacia C. Ahora, tenemos que calcular estos vectores unitarios a partir de los vectores BA y BC, dividiendo cada uno por su módulo. O sea, el vector unitario de BA es igual al vector BA dividido entre su módulo. Vamos a calcular el módulo de BA como raíz cuadrada del cuadrado de sus componentes sumados. O sea, menos 0,75 al cuadrado más menos 7 al cuadrado y más 6 al cuadrado. Y esto nos da 9,25 metros. Pues lo mismo haremos con el vector BC. Tenemos que el vector unitario de BC es igual al vector BC dividido entre su propio módulo. Y el módulo de BC, lo mismo será la raíz, en este caso de 4,25 al cuadrado más menos 7 al cuadrado más 1 al cuadrado. Y estos son 8,25 metros. Por tanto, el unitario de BA es igual a este vector, menos 0,75 menos 7 y 6 dividido entre su módulo que nos ha dado 9,25, o sea, dividimos cada coordenada entre 9,25. Y este es el resultado para lo que se refiere al vector unitario VA. Vamos a hacer ahora lo mismo con el vector unitario VC. Vamos a ver, tenemos que VC será igual a, en este caso, este vector, 4,25 menos 7 y 1 dividido entre el módulo que nos ha dado 8,25. Vale, vamos a ver cuánto nos da en este caso. Y este es el resultado para el vector unitario VC. Vamos entonces a calcular en forma vectorial las dos fuerzas. Tenemos que TBA en módulo vale 555 newtons, por tanto tenemos que el vector TBA es igual a 555 multiplicado por el vector unitario VA, menos 0,081, menos 0,757 y 0,649. Este es el resultado para la primera fuerza. Y ahora lo mismo con la fuerza TBC. Tenemos que TBC es igual, en este caso son 660 newtons en el módulo de TBC, lo multiplicamos por el vector unitario VC, que son 0,515 menos 0,848 y 0,121. Y este es el resultado para la fuerza TBC. Ahora, como he anticipado antes, a este punto, para calcular el momento resultante de las dos fuerzas respecto del punto O, podemos o calcular el momento de cada una respecto del punto O y luego sumar los resultados, pero es más conveniente calcular primero la fuerza resultante sumando estas dos y luego calcular el momento de la fuerza resultante. Nos daría el mismo resultado. Es conveniente hacerlo de esta manera porque así tenemos que hacer solamente un cálculo vectorial, un producto vectorial.
De la otra manera, si lo calculáramos por separado, tendríamos que hacer dos productos vectoriales y quedaría un poco más largo, digamos. Calculemos entonces primero la fuerza resultante, que será igual a TBA más TBC, y sumamos cada componente con la correspondiente de la otra fuerza. O sea, menos 44,95 más 339,9, y tenemos como primera coordenada 294,95. Lo mismo con las otras, menos 420,13 más menos 559,68, etc. Este es el resultado, si no me he equivocado, y entonces ahora tenemos que calcular el momento de esta única fuerza resultante respecto del punto O. Para ello sabemos que el momento de una fuerza respecto de la fuerza R es igual a el vector OB multiplicado vectorialmente por la fuerza R, donde el vector OB es el vector que va desde el punto respecto al cual calculamos el momento hasta el punto donde está aplicada la fuerza resultante. Ahora, el vector OB coincide con el punto B porque sería el punto final, que es punto B menos el inicial, que es el origen, que son todos ceros, por tanto coincide con el punto B, es decir, 0, 7, 0. A ver, ojo, este es un vector. Aunque lo escriba de la misma manera, este lo puedo escribir como 0i más 7j más 0z. Podemos seguir escribiendo este vector de esta manera, pero acordarnos que este es un vector. Bueno, entonces podemos hacer este producto vectorial, que es igual a el primer vector, que es 0, 7, 0, multiplicado por R, que es este vector de aquí. O sea, 294,95 menos 979,81 y 440,05. Vale, entonces, la primera coordenada I se obtiene tapando la primera fila y haciendo el determinante de lo que queda, o sea, 7 por este número menos este número por 0, y obviamente me queda 7 por 440,05, ¿no? O si queréis, vamos a poner así, 7 menos 979,81, 0 y 440,05. O sea, que se entienda que tenemos que hacer este determinante. Luego, menos j, hay que acordarse que como que lo estamos haciendo por adjuntos, la segunda coordenada siempre se tiene que poner en negativo, se le tiene que cambiar el signo. Entonces, menos j por el determinante de lo que se obtiene tapando la segunda fila. Es decir, el determinante de 0, 294,95, 0, 440,05. $440,05. Y por último, más K por el determinante que se obtiene tapando la última fila, ¿vale? Que viene a ser 0, 294,95 y 7 menos 979,81. ¿Vale? Entonces, cada uno de esos determinantes se obtiene multiplicando los elementos de la diagonal principal menos la diagonal secundaria. Entonces, aquí tendremos I por 7 por 440,05 menos 0. Luego, menos J por 0 por este número menos este número por 0, que me va a dar 0. O sea, más 0J. Y más, y aquí tenemos
K que multiplica este por este menos 7 por 294,95. O sea, me va a quedar negativo menos K por 2064,65. O sea, lo podemos escribir como 65 newton metro. Vamos a ver ahora una interpretación del resultado obtenido. Vemos que estas son las tres componentes del momento de la fuerza resultante respecto del origen. El hecho de que haya una componente 0, en este caso la componente Y, significa que respecto del eje Y no hay ningún tipo de rotación. O sea, la fuerza resultante no tiende a hacer girar el objeto respecto del eje Y. En cambio, vemos que la componente X del momento es positiva. Eso significa que si nos ponemos sobre el eje X mirando hacia el origen, veremos que esta fuerza tiende a hacer girar el objeto en sentido antihorario al ser positivo. O sea, tendremos una rotación en este sentido. En cambio, la componente Z vemos que tiene un signo negativo. Significa que, de la misma manera como hemos hecho para el eje X, si nos ponemos sobre el eje Z, orientados mirando hacia el origen, veremos que esta fuerza tiende a hacer girar el palo, digamos, en sentido horario, porque el signo es negativo. O sea, veremos que tiende a provocar una rotación en ese sentido. En realidad no veremos ninguna rotación porque luego hay otras fuerzas que compensan el momento provocado. O sea, en la base del árbol se generará un momento contrario al que genera la fuerza resultante, de manera que el árbol se mantiene en situación de estática. Pero bueno, si no hubiera ningún momento en la base, esto sería el tipo de giro que veríamos respecto de los dos ejes. Quiero resaltar la importancia del producto vectorial para obtener este resultado. Haciendo el producto vectorial ya tenemos las tres componentes del momento. Podríamos también hacerlo de una forma escalar, calculando cada una de las tres componentes por separado. En ese caso tendríamos que descomponer la fuerza proyectándola según los tres planos, el plano XY, el plano YZ y el plano XZ. Y de esta manera podríamos ver por separado las tres componentes, o sea, y hacer el cálculo de las tres componentes por separado. Es otra manera, es un poco más largo. Yo creo que la manera vectorial es la más fácil y más rápida de calcular. Lo importante es que luego al final sepamos interpretar el resultado. Vamos a ver brevemente el resumen de los pasos que hemos utilizado. Primero hemos determinado las coordenadas de los puntos. Después hemos calculado los vectores BA y BC. Luego hemos calculado los vectores unitarios a partir de los vectores BA y BC. Con los vectores unitarios hemos expresado las fuerzas TBA y TBC. Hemos sumado las fuerzas para obtener la fuerza resultante y por último hemos calculado el momento de la fuerza resultante respecto del punto O. Una pequeña observación. Yo he dado por hecho de que las fuerzas vayan dirigidas en este sentido. Espero que esté claro, porque como que son cables, los cables trabajan solamente a tracción, por lo tanto las fuerzas siempre van dirigidas del punto de aplicación hacia el otro extremo. Si en vez de ser cables fueran barras, tendríamos primero que determinar el sentido de estas fuerzas, que podrían también estar dirigidas en sentido contrario si la barra está trabajando a compresión. Os dejo con una cuestión. ¿Qué pasaría si las
dos fuerzas estuvieran aplicadas a puntos diferentes. Es decir, si los dos cables no estuvieran atados al mismo punto. ¿Podríamos en ese caso hacer exactamente lo mismo o tendríamos que cambiar algo? Te invito a que me dejes tu respuesta en los comentarios. Un saludo y hasta el próximo vídeo.